Queridos alumnos, muy buenas tardes. Damos inicio a la clase de esta semana número 5. Bienvenidos todos. Un gusto y un agrado compartir con ustedes en esta nueva semana con la asignatura de gestión de proyectos. Antes de iniciar la clase, pues comentarles que ya es formal, no habrá clases, tendrán vacaciones desde el 21 de diciembre hasta el día 2 de enero que se reintegran. Por lo tanto, en esa semana, que ya completan la semana 7 y 8, el domingo 10 parecería que es la semana número 7, entonces tienen que entregar los trabajos, los 3 restantes. Por lo tanto, les recomiendo, por favor, que hagan las cosas a tiempo, no desperdicien. En esos 3 trabajos tienen un valor de 7.5 puntos. Pues bueno, esperemos que no haya inconvenientes y, lógicamente, es un poquito un arma de doble filo, dado que se pueden descuidar, ¿no? Pero bueno, ya es responsabilidad de ustedes. Vamos a hablar ahora, ya una vez que hemos visto ciertos parámetros técnicos para preparar proyectos, vamos a ver sobre las metodologías. Las metodologías prácticamente son herramientas, son instrumentos, son medios que me permiten mejorar no solamente la parte de diseño del proyecto, sino también la parte que tiene que ver con la operatividad del proyecto en todas sus fases. Bien, entonces, una de las primeras situaciones es que nosotros necesitamos esto. O sea, imaginémonos un proyecto, o sea, un trabajo que voy a hacer a un cliente. Yo quiero que ese trabajo, primero, sea exitoso en el contrato, es decir, que me logren dar el trabajo. Segundo, que al finalizar el trabajo, entregando el servicio técnico, entregando alguna aplicación, algún desarrollo, en fin, algo de servicio profesional a nivel informático, sea todo un éxito. Pues en este momento, pues ustedes pasan a ser una especie de jefes, de líderes, pasan a ser gerentes y deben tomar las cosas con bastante responsabilidad, considerando también que siempre van a tener ustedes, van a estar rodeados de un grupo de involucrados que pueden ser partes de su equipo o pueden ser parte de la institución a donde ustedes están prestando su servicio. Ese servicio tiene que ser efectivo, tiene que ser eficiente. Bien, es decir, siempre hay que asegurar el éxito y también ver que las posibilidades de éxito sean las más o las mayores posibles. Dentro del éxito del proyecto, pues realmente hay algo que se conoce como el ojo de la competencia, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en un contexto en el que está el cliente, hay muchos involucrados, hay tecnología, hay clientes externos que requieren del servicio de ese cliente de nosotros. Todos tienen un comportamiento diferente, una actitud muy diferente, ya ustedes los están viviendo actualmente en los trabajos en grupo. Y lógicamente tienen que poner en práctica las competencias técnicas, que saben, que conocen teóricamente, que saben hacer, entre otras cosas. Todo eso hay que integrarlos, ¿sí? Todo esto hay que integrarlos. Esa integración prácticamente me puede dar la pauta para que las posibilidades de éxito se incrementen. Ya les indiqué más o menos lo que significaba la metodología. Sin embargo, la metodología, aparte de ser una herramienta, es un conjunto de procesos. Estos procesos pueden repetirse. Adicionalmente, los procesos me permiten que se haga consistencia al mismo tiempo que el proyecto sea flexible, adaptativo, eficiente, entre otras cosas. Hay algunas características básicas que deben tomarlas en cuenta. Tenemos 10 en este caso, vamos a enunciarlas y dice que la metodología tiene proceso. Entonces, cuando tiene proceso es como una receta, tenemos que cumplirla, no omitirlas. Ah, no, pero ya tengo mucha experiencia y por eso no la voy a aplicar. No se confíe, estimados alumnos. Apliquen todos los conocimientos porque si no, eso se llama el atavismo. Es decir, me confío demasiado y al final me equivoqué. Aquí no hay margen de error cuando se está atendiendo al cliente. Identifique los principales roles y responsabilidades de todos los involucrados, de mi equipo, el mío y del personal, de los usuarios de esa empresa donde estoy haciendo el trabajo. Hágase un análisis FODA de todo ese sector, empiece a establecer formatos, ciertos ejemplos en los que ustedes tienen que, dentro de la parte de planificación, irse adaptando. Empiece ya a aplicar el modelo de ciclo de vida del proyecto,
incorpore lista de verificación, es decir, ir revisando para ver que nada se escape a nivel de requerimientos de usuarios, a nivel del requerimiento del sistema, en general del proyecto informático. Debo ver que mi proyecto sea adaptable a la empresa y a los usuarios, ¿sí? A la empresa y a los usuarios. Veo todas las necesidades que el cliente me pide respecto a él como persona, a los usuarios y a la empresa como tal. Y en otras palabras, busque la forma de que el proyecto minimice los costos, es decir, ahorre lo que más pueda, para beneficio de ustedes como para beneficio del cliente. De manera clásica, las metodologías como un marco de referencia, pues tenemos para desarrollo de software, tenemos el Prince2, tenemos el SDLC o desarrollo del ciclo en cascada, o tenemos diferentes metodologías de gestión de proyectos habidas y por haber. Hay un sinnúmero de metodologías a nivel mundial. Todas estas metodologías, no importa si son clásicas o no, son catalogadas como predictivas. Es decir, me van a enfatizar en los procesos porque yo necesito ir un paso a paso. Veo el rol, responsabilidades y de sobremanera cómo voy a ir transfiriendo, comunicando la información para que ya vaya también el cliente buscando la forma de que se dé cuenta cómo va evolucionando el contrato que les han dado al profesional. Dentro de la industria del software o de la industria en general de los proyectos informáticos, hay algo bastante conocido como son las metodologías ágiles. Estas metodologías ágiles, pues realmente el nombre a veces se lo confunde con una metodología de gestión de proyectos a nivel de desarrollo de software, pero más bien es una metodología de desarrollo de software. Entre ellas, pues, el término ágil implica que yo necesito que esto sea rápida, que sea eficiente, que sea bastante simple, sencillo. Tenemos la programación extrema, tenemos el Scrum, tenemos el Crystal, tenemos los desarrollos de sistemas dinámicos o DSDM, o tenemos los desarrollos de aplicaciones rápidas o el RAD. Bien. A nivel general, como metodología de gestión de proyectos, porque acuérdense que yo puedo hablar de gestión de proyectos y encasillo lo que es un proyecto informático. No importa el área que este sea, si la línea de investigación es de desarrollo de software, si la línea de investigación es infraestructura, si es base de datos, si es IoT, si es robótica, domótica, etc. Es decir, se abarca y se adapta para lo que nosotros necesitemos. Es decir, es estándar. Como dicen en la ropa, es talla única. Bien, esto no es una metodología, es una guía, es un cuerpo de doctrina, es decir, es como una normativa, que si yo la aplico, tengo que aplicarla paso a paso, y si no la voy a aplicar, y si no voy a seguir el paso a paso, mejor no la aplico. Bien. Entonces, este PMBOK ha sido un resumen, una recopilación de experiencias, de aplicaciones teóricas y prácticas de metodología de gestión de proyectos. Aquí tenemos un cuerpo de conocimiento, es decir, las conocidas en el mundo a nivel de doctrina, ¿sí? Y que están relacionadas con el PMBOK, ISO 21500, ISO 10006, PRINCE, ASCMPP, PM, perdón, entre otras, ¿no? Lógicamente, son algunos de los principales estándares genéricos que existen a nivel mundial. Bien. Dentro de los métodos de proyectos de gestión, dentro de la metodología de proyectos de gestión, es importante aprender los temas, ¿sí? Es decir, dentro de la situación principal, de la situación ágil, tenemos el PRINCE2 y a nivel de procesos tenemos todo lo que nosotros conocemos. Ya voy aquí a hablar de manera específica, el Waterfall, el PMI PMBOK, el XP, el Scrumban, que es una combinación del Scrum con el Kanban. Y lógicamente se me transforman en estándares. Estándares significan talla única, es decir, que yo las puedo adaptar dependiendo de mi tipo de proyecto informático. Históricamente, pues ya hay muchas teorías, muchas herramientas ya probadas. Por ejemplo, en este momento, si alguien se pone a fabricar un computador, no tiene que estarlo inventando. Ya el computador, sus principios básicos ya fueron descubiertos hace mucho tiempo. ¿Cuáles son los cambios? Capacidad de disco duros, modelos, colores, la utilización de recursos tecnológicos, me refiero
en cuanto a hardware, cómo estará compuesto para que su software pueda ser más eficiente. A eso se refiere, ¿no? Entonces, estas metodologías como el GAN, el PER o la cadena crítica ya fueron descubiertas hace más de 70 años. Se las siguen aplicando porque son de gran utilidad. Es más, en la gestión de proyectos son básicamente, podríamos decir, la base para poder saber si mi proyecto va a ser exitoso o no. El proyecto no solamente se lo mide el éxito desde el punto de vista, qué lindo, funcionó y está todo ok, no. También debe medirse, a ver, ¿qué tal? ¿Me convenió trabajar en ese proyecto? Es decir, ¿me gané? ¿Estoy satisfecho con lo que me gané? O si perdí, a la final no fue mucho lo que perdí. Mejor dicho, en un proyecto, si se pierde económicamente, no es un éxito. Puede que el producto esté funcionando bien, pero usted perdió dinero, entonces no es exitoso. Entonces, les voy aclarando y hablando de ese punto de vista de una manera bastante práctica. La teoría de proyecto o PMBOK o cualquiera que esto sea como metodología ágil es una teoría universal, es decir, es conocida en todo el mundo. ¿Sí? Y se basa en los niveles de atracción y de las cantidades de aportaciones. Partiendo desde la teoría, empieza a aplicar metodología y lógicamente se va a la parte práctica. Se va a la parte práctica. Es una herramienta transversal, es decir, esto es como el cuchillo en la cocina. El cuchillo es fundamental en la cocina. La olla, el sartén es fundamental en la cocina. Así son las herramientas de la teoría de gestión de proyectos en la especificidad del área, en este caso de la informática. Sin embargo, aquí vendría la pregunta, bueno, ¿cuál metodología es la más correcta? ¿Cuál escojo? ¿Cuál selecciono? Bien, no hay una receta para decir esta es la mejor o esta es la peor. Sin embargo, es importante definir cómo se va a trabajar. Es importante definir cómo se va a trabajar. Tenemos que ver la estructura que me guíe más que todo al éxito. Yo no quiero fracasar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que considerar? Analice las metodologías que más va a utilizar, los lenguajes de programación, las bases de datos, el tipo de dispositivos, si voy a tener conexión inalámbrica o cableada, etc. Entonces, ¿qué analizamos? Primero, que el proyecto hagámoslo simple dentro de lo complejo que este puede ser. No nos compliquemos. Acuérdese, proyecto es la solución inteligente. Dos, siempre piense en el cliente. A veces creemos que lo que está haciendo, está bonito, me gusta esa lámina, pero yo tengo que ponerme de parte del cliente. A ver, no, al cliente no le va a gustar ese color. Al cliente le va a molestar esas letras muy pequeñas. Al cliente como que no le va a transmitir esa información. Entonces, los productos no son para nosotros, sino para este señor, para el cliente. Y acuérdense que él es el que pone el dinero y es el que siempre tiene la razón. Tenemos que ver los recursos, tanto del cliente como los de nosotros, y también vayamos identificando los riesgos que me pueden conllevar esa metodología. El cronograma, el presupuesto y de sobremanera qué es lo que voy a entregar al final. Les estoy hablando no como una teoría, sino que les estoy hablando como que si ustedes estuvieran haciendo un trabajo. Al hacer un trabajo, están haciendo un proyecto informático, cualquiera que este sea. Bien. Entonces, ya vimos en primera instancia que yo tengo que considerar esos 4 aspectos. Sin embargo, ya les dije, no hay una talla única para decir, esta es la mejor. ¿Sí? Para yo decidir que esa es la mejor, esa es la talla única, yo tengo que haber experimentado muchas veces. Experimentar significa las veces que usted las ha probado en las mejores condiciones y en las peores condiciones. Es decir, hace un análisis de sensibilidad, hace un análisis dinámico de variantes o de las variables que cómo cambian y empieza a verme cuáles son las ventajas o desventajas de la una o la otra metodología. Sin embargo, en última instancia hay que analizar también la capacidad para entregar al cliente, es decir, como lo dice, creo, mi comisariato, lleve más por menos, ¿sí? Pague 3 y lleve 4.
si esa metodología me permite cumplir con los objetivos y valores de la empresa, no los míos, los de la empresa. Por eso nos están pagando para hacerlo mejor. Veo las limitaciones del equipo, las necesidades del cliente, de los interesados, de los usuarios y del cliente final. Es decir, si ustedes van a hacer un proyecto a Sigman, por ejemplo, ¿sí?, al área contable de Sigman, acuérdense que ahí están los usuarios, está el contador, está la secretaria, pero los que van a hacer el trámite en el área contable, ¿quiénes son? Los trabajadores, los proveedores, entre otros. Vea todos los riesgos, no se confíe, no va a pasar, no, nunca ha pasado, téngalo en cuenta, así no haya pasado nunca. Y lógicamente, vuelvo a reiterar, así el proyecto esté complejo, hágalo sencillo. Esa es la forma de cómo determinar la metodología. Bien, en conclusión, la elección de una metodología sí es complicada, no es fácil. No es cuestión de tú marí de dopingüe o de tirar una monedita, cara, la selecciono y sello no la selecciono. No es así, es complicado. Bien, va a depender de muchas variables, ¿sí? Más que todo de aquellas variables que están fuera de nuestro control. Hay que mirar mucho más allá, es decir, siempre enfocarme en el cliente, en su empresa, en su industria. Bien. Y como ya lo dije, la metodología son herramientas, son medios, son instrumentos. No me van a hacer todo, simplemente me van a facilitar y aclarar las cosas de cómo yo tengo que enfocarlas. Por lo tanto, la mejor metodología de un proyecto es aquella que tiene una mejora continua y se adapta al valor de la producción. Esa es la mejor metodología que ustedes tienen que escoger. De esa forma, no es nomás de al ojo porque me dijeron. A veces me encuentro cuando van el análisis de viabilidad o factibilidad, dice, es factible porque yo creo que es así. No me está dando, eso es lo que usted cree. Yo puedo decir, yo creo que no, y no estoy de acuerdo. Bien. Empecemos entonces con una de las metodologías. Pese a que no es metodología, pero es un estándar, empecemos a analizar el PMBOK. El PMBOK, entonces, es un instrumento, es una guía de fundamento de proyecto de manera universal en la que nosotros tenemos que empezar a establecer que tiene ciertas implicancias, ¿sí? Tiene un propósito plenamente definido. También establece que dice que los procesos están organizados. Yo puedo establecer cronogramas, actividades, costos, presupuestos, ¿sí? Yo necesito tomar en cuenta los riesgos, que ya lo hemos venido mencionando en toda esta explicación. Tengo que empezar a planificar y ver las posibles variantes de lo que yo planifiqué. Y lógicamente tengo que ver el tipo de impacto, es decir, hasta aquí lo planifiqué y luego tengo que ver si efectivamente cumplió las expectativas mías y del cliente. Esto es una crudeza real en los proyectos, ¿sí? De acuerdo a Stay y Luis Hevia, pues así tenemos la planificación, todo en orden. Observamos, pero cuando ya empezamos a desarrollar, ejecutar, se vuelve un caos, ¿sí? Se vuelve la teoría de un caos, ¿sí? Y más que todo, esto me puede llevar a que el sistema no tenga una efectividad del 100% o con alto riesgo de fracaso. Yo quiero que vean esta imagen no como, quizás ya dicen ustedes de octavo semestre, no, eso se me parece a una metodología en espiral, olvídense de eso, ya, porque de pronto a ustedes le metieron en la cabeza que la metodología en espiral solamente es para un desarrollo de aplicaciones. Queridos alumnos, yo les digo que es para un proyecto en general, también se lo puede aplicar. Y miren las variantes que yo he puesto. Primero, estoy dividiendo el escenario contextual en 4 cuadrantes. El primer cuadrante yo tengo que empezar a identificar, ya vamos a ver qué cosa. Luego empezamos a hacer el diseño, luego empezamos a desarrollar y finalmente evaluamos para que el producto sea entregado al cliente. Miren el enfoque que le doy. Entonces, cuando yo empiezo a identificar, tengo que ver los requerimientos, el problema que tiene el cliente, ¿sí? Empiezo a ver los requerimientos del sistema, ¿sí? Es decir, sistema o proyecto solución. Tengo que ver los requerimientos de las partes de ese proyecto solución. Tengo que ver los requerimientos del área a donde voy a solucionar
¿sí? Del área donde voy a solucionar. Ya le voy a responder, Kevin. Y finalmente, antes de entregar, yo tengo que hacer un soporte de operaciones y producción, es decir, hacer pruebas, validar, implantar. Ya, bien. Primero, Kevin, es peligroso lo que tú estás planteando. Si tú ya seleccionaste una metodología y en el camino te das cuenta que no te funciona, sí la puedes cambiar. Bien, ¿dónde están los riesgos? Los riesgos están en que podría cambiar algunas cosas. Sí, te podrían cambiar que el sistema no es compatible con el subsistema y con la unidad. Bien, suponiendo que sí es compatible, entonces podría darte el problema de que el plazo establecido, ¿sí? De que el plazo establecido te cambien. Y normalmente ese cambio del plazo va a incrementarse el plazo, van a incrementarse los costos. Es probable que se incrementen. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Por eso es importante detenerse el tiempo que sea necesario para definir la metodología que tú quieres aplicar. ¿De acuerdo, Kevin? Es riesgoso, es riesgoso. Bien. Esos riesgos que ya te hablo implicaría, entre otras cosas, que te rescindan el contrato, que te digan, ¿sabe qué, señor? Finalicemos el contrato. ¿Sí? Eso podría ser ¿cómo se llama? Uno de los riesgos ya sí prácticos en la vida real profesional. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, por favor? Byron, vamos a ver qué dice Byron. Ya. Cuando me sale algo equivocado de acuerdo a la planeación, yo debo haberlo previsto y va de la mano con la pregunta de Kevin, en los riesgos. Debo haberlo previsto en los riesgos. Y cuando ya tengo un riesgo, yo debo tener a la mano también una solución, es decir, un plan de contingencia. Y que ese plan de contingencia no me afecte ni el presupuesto ni el costo. ¿Sí? Entonces, es muy importante ver los riesgos que puede conllevar para que yo diga, bueno, tal vez si esta metodología no me funciona, entonces yo ya sé que es un riesgo y tengo mi plan de contingencia, que no tenga afectaciones y por último, que nadie se dé cuenta, que pase desapercibido en que pasó ese problema. ¿Sí? Entonces, lo que te indico es que debes tener siempre la identificación del plan de los riesgos y un plan de contingencia. Bien. Se te presentan respecto a la segunda pregunta. Respecto a la segunda pregunta, te voy a decir que sí me ha pasado eso. Pero ¿cuándo me pasa eso? ¿Cuándo me pasó? Digo cuándo me pasó porque no me ha vuelto a pasar. ¿Cuándo me pasó ese problema? Cuando recién estaba empezando mi ejercicio profesional. Y lógicamente yo no tuve esa oportunidad que ustedes están teniendo ahora. Porque el profesor así como los profesores de matemáticas o de algunas materias técnicas le dicen, a ver, para desarrollar hay que coger esto y aprenderse los códigos. Pero solamente te van enseñando la parte técnica, la parte teórica, pero no te lo van enfocando desde el punto de vista cuando tú te enfocas en el plano profesional. Bien, entonces a mí me pasó eso. Solamente me daban la teoría. Nunca me decían para qué servía, solamente me decían aprende y aprende. Entonces sí me pasó esos riesgos. ¿Sí? Entonces, eso te implica aprender de los errores. Pero eso sí, una vez me pasó. Una vez que ya aprendí de esos riesgos y de esa experiencia y aprendí lo que conozco ahora en gestión de proyectos, no tiene por qué pasar. Es decir, esto es como más o menos como que si tú cogieras esta hoja y tienes que revisar, a ver, tengo que ver todo lo que está aquí. No tiene que pasarse por alto nada. Bien, yo lo revisé y tienes que decirle a otra persona, ¿sabe qué? Pégale una validación y él probablemente encontró algo que tú no te diste cuenta. Por eso que se trabaja en equipo. ¿Sí? Por eso se trabaja en equipo. Bien, en lo personal, tengo por mala costumbre, por decirlo así, yo me demoro bastante en la planificación y el análisis. Cuando hablo de análisis técnico, análisis operativo, análisis de riesgos, entre otras cosas. Y reviso una y otra vez. Incluso, miren lo que me ha pasado.
Ya tengo editada la documentación, la planificación, el diseño, lo imprimí, vuelvo a revisar y me encontré errores. Antes de enviar. Entonces, hay que revisar hasta lo último. ¿De acuerdo, Kevin y Byron? Bien, y para todo el grupo, ¿no? Bien, gracias por la participación y entre más preguntas hagan, mucho mejor para ustedes. Sí, reitero, no soy un dios, pero sí bueno, no quiero ser lamparoso, por decir así, pero sí tengo algo de experiencia, tengo ya más de 30 años trabajando, soy teórico, soy práctico, conozco, me he manejado en la parte de constructor, me he manejado de la parte de cliente y me he manejado de la parte de supervisión, es decir, he estado en todos los ámbitos, ¿no? He estado en todos los ámbitos, entonces eso lo he aprendido. Y lógicamente me conllevo a esto, ¿sí? Esto es teoría, ¿sí? Esto es práctica. Yo lo he sabido conjugar. Y acuérdense que unas cosas le dije, esto se aprende haciendo. El que no hace, no aprende. Bien. Una vez que ya tenemos identificado el requerimiento, el problema del cliente, entonces empiezo a diseñar. ¿Sí? Primero hago un diseño conceptual. Mírenme, conceptual, es decir, teoría. Aquí, si algo se me pasó por alto en la parte de identificación, tengo la oportunidad de en la parte de diseño detectarlo si se me pasó por alto. Paso a la parte lógica, podría detectar allí también. En el diseño físico me puedo dar cuenta si es error. Hasta aquí, es decir, en la etapa de identificación y en la etapa de diseño, usted puede darse cuenta respecto a las dos preguntas que me han indicado. Una vez que ya pasan a la etapa a esta etapa de aquí de desarrollo, allí sí ya es complicado. Mejor dicho, todo debe estar depurado en la identificación y diseño. Entonces, empiezan a hacer las primeras pruebas conceptuales. Miren bien, las primeras pruebas conceptuales. Pruebas, ni siquiera desarrollo en sí. Ciertas pruebas conceptuales empiezan a establecer sus primeros montajes de desarrollo, empiezan a hacer el segundo montaje de desarrollo hasta que ustedes dicen, bueno, ya lo armé finalmente, pero yo ya tengo que ir evaluando, ir haciendo pruebas. Y miren, ve, y aquí es mi última oportunidad de analizar los riesgos antes de entregar al cliente. Que las fallas se presenten dentro del equipo, que las fallas se presenten puertas adentro. Que las fallas se presenten puertas adentro. Y miren, ve, es en el círculo y el contexto cercano al problema que el cliente me dijo. ¿Sí? Y lógicamente, una vez que ya aquí sí ya debe estar todo pulido, ningún otro riesgo debe aparecer, usted empieza a hacer pruebas, ensaya y está listo para entregar al cliente. Miren el enfoque que yo le he tomado, el enfoque que le he tomado en este caso así de estos autores, de Christian Stay y Luis Heavy, donde he adaptado un proceso aparentemente de desarrollo de software a un proceso de desarrollo de proyectos informáticos en todas las etapas. Miren, ve, ahí está clarito. ¿Sí? Bien. Si hay preguntas, igual pueden irlas haciendo y las vamos respondiendo. El PMBOK tiene algunos componentes, claro. Hemos hablado de los procesos y los procesos son importantes. Los procesos son etapas, ¿verdad? Es como una casa. Yo tengo la sala, el comedor, la cocina. No puedo cambiar eso. ¿Qué más? Tengo áreas de conocimiento. Entre las dos hacen procesos de gestión y arman un conjunto, un engranaje que hace que el proyecto sea más exitoso. Bien. El PMBOK ya ha sido probado hace muchos años a nivel mundial. Eso significa que es una receta que ya está comprobada. Por ejemplo, la teoría universal para construir computadoras, ya hace cientos y miles de años que se descubrió con el álgebra booleana. Lo que están haciendo hoy en día, como ya lo dije hace poco, es simplemente mejorar el equipo, su productividad, su operación, sus costos incluso, entre otras cosas. Bien. ¿Qué más nos damos cuenta? Que las áreas de conocimiento interactúan con los grupos de procesos, son simultáneos, son simultáneos.
Bien, yo hago control siempre en el proyecto. Hay una parte de ejecución. Mire, ve, la etapa de planificación es siempre, siempre. Por eso que hay que irla revisando. Voy revisando, voy haciendo. Voy revisando, voy haciendo. Y voy chequeando. Y al final hay un cierre. Es decir, la etapa de cierre, entregar al cliente, entregar al cliente el producto, la factura y hago la gestión de cobro. Y lógicamente tengo que estar también pendiente del cliente porque yo necesito hacerle un soporte técnico de garantía o de capacitación al personal, entre otras cosas. Bien. Otra metodología también que he querido traerla para que ustedes al menos, si ya la conocen en buena hora y si no, pues al menos ustedes ya la tomen en cuenta, es las Semplades. Esta es una metodología que me permite diseñar proyectos y se la utiliza en el Ecuador. ¿Sí? En Ecuador, para poder planificar el desarrollo de los proyectos, utilizan esta metodología. Esta metodología tiene como base la matriz de marco lógico, que la vamos a ver también. Pueden ingresar a la página del CENESIC y ahí tendrán mayores detalles. Yo les recomiendo que les pongan atención porque teóricamente, es decir, en esta parte de aquí, de identificación y de la parte de diseño, si es que lo contratan como diseñadores o si es que lo contratan como supervisores o gerentes de la ejecución, en Ecuador tienen muchas oportunidades para trabajar o como consultor diseñando o como consultor supervisando. Hay oportunidades de trabajo que muchas veces los profesionales no quieren aprender o si lo aprenden no quieren aplicarlo. Bien, es un proyecto, una metodología bastante completa, me permite evaluar, hacer seguimiento, hacer presupuestos, cronogramas, detectar el problema, sacar especificaciones técnicas, entre otras cosas. Bien. El documento de esta metodología tiene esta estructura, es decir, tiene datos generales del proyecto, define un problema, los objetivos, ya vimos que una cuestión contraria, una situación negativa que es el problema, pasarla a una situación positiva que es el objetivo. Armo la viabilidad, las mejores o la mejor solución tengo que escogerla, veo su factibilidad, saco presupuesto, cronogramas, ¿sí? Dentro de la viabilidad pongo las especificaciones técnicas de mis equipos, de hardware, de software, de todo lo que tengamos que ver, o en general de un proyecto de IoT que me abarca el Internet de las cosas, ¿sí? Cómo voy a hacer el seguimiento y la evaluación y lógicamente pasa a ser aprobada para que se ejecute y se presupueste. También tenemos la ISO 21500. La ISO 21500 no es más que un reflejo, una derivación, un hijo del PMBOK. Con la siguiente diferencia, que a la ISO 21500 se le emplea en las organizaciones y se le emplea en compañías donde hay un stack de profesionales que tienen o trabajan con estándares exigentes, ¿sí? Es decir, aplican los conceptos y los procesos como buenas prácticas, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Me permiten aprender más, me permiten, como lo decía antes el compañero, de las preguntas, en cualquier etapa del proyecto que yo esté, ya tengo la experiencia para evitar o para contrarrestar esos riesgos, ¿sí? Fomento que los proyectos sean más participativos, es decir, dar oportunidades para que mucha gente participe y muestre sus conocimientos, promociona terminologías, es decir, promociona, es decir, que el lenguaje que ellos hablan ya es universal, no se les hace desconocido. Es algo flexible, ¿sí? Se adecua a la capacidad del equipo, es decir, todo el mundo entra en la onda, por decirlo de esa manera. A nadie se les dificulta ni se le va a complicar ese tipo de lenguaje. Bien, aquí les decía, miren, si ustedes analizan, no es mucha la diferencia, solamente es en terminologías. ¿Sí? Solamente es en terminologías, pero en otra palabra, es lo mismo. Es lo mismo. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, jóvenes?
Continuamos. Bien, ahí tenemos asimismo las comparaciones. De la ISO en los procesos de desarrollo de proyectos. Asimismo, tengo la interacción de los grupos con los procesos. ¿Sí? Entonces, no hay diferencia. La ISO 10006 también es otro hijo del PMBOK, con la diferencia de que esta me permite establecer la calidad de los proyectos. ¿Sí? Es una guía para que yo aplique las prácticas de calidad. ¿Sí? La parte estratégica, de gestión, talento humano, es decir, si ustedes ven, son los mismos elementos del PMBOK, pero se enfoca en la calidad del mismo, es decir, tiene o deben presentarse proyectos de calidad. ¿Sí? Esta norma recomienda cierta situación como que es importante, miren, ¿ve? Identificar las partes críticas, los riesgos, ¿sí? Porque ningún producto puede salirme con defecto, ningún proyecto informático puede salir con defecto. Ah, sí funciona bien aquí abajo, pero arriba no. Tiene que funcionar bien en todos lados. ¿Sí? Debo organizar la recopilación de información. Por eso que cuando usted recopila información, no va a pasársele por alto ningún riesgo. Valídela y almacénela, valide y almacene la información, empiece a hacer una parte organizativa del sistema de seguridad de uso y se la aplica en muchos campos. Y de sobremanera en los proyectos informáticos. En conclusión, esta norma dice que es un estándar que busca la calidad, tiene muchas ventajas sobre procesos reglamentados, sin embargo, no hace un detalle tan hilado, tan fino, tan a detalle, pero sí lo explica, es funcional y adicionalmente me permite visualizar el éxito del proyecto. Esta es una metodología también interesante, quizás no conocida para ustedes, pero es una metodología desarrollada por estudiantes de la Politécnica de Cataluña hace más allá de 30 años. Me permite establecer, lógicamente, desde la parte de diseño, y es adaptativa a cualquier metodología específica. ¿Sí? Conceptualmente, pues, hace que los conocimientos yo los aplique en la práctica, es decir, de la teoría se pase a la práctica. En otras palabras, se aprende haciendo. Esa es la filosofía de esta metodología. Esta metodología, pues, parte de, como todo, hay que resolver un problema identificado a través de lo que quiere el cliente y lo que le estoy ofreciendo, y lógicamente lo que le vamos a entregar al cliente. Hay muchos procesos de diseño y a nivel de desarrollo que tienen que complementarse entre sí, y se basa en que yo identifico un problema porque hay que buscarle una solución, pero ese problema debe estar alineado, fundamentado con la parte conceptual y debe ser del campo o del mundo real. Y esta metodología tiene su característica especial, es que enseña a diseñar un proyecto paso a paso en 9 ejercicios. Es decir, 9 ejercicios, yo llego a mi etapa de diseño y una vez que tengo sus 9 ejercicios, la parte de diseño, entonces yo empiezo a desarrollar y lógicamente entrará mi proyecto a funcionar. Aquí está un poquito más desglosado, o cierta explicación de la que ya les acabé de hacer hace poco. Bien. He llegado a esta lámina porque uno de los deberes que ustedes tienen es que tienen que presentar en 1, en 2, en 3 y en máximo 4 diapositivas todo un proyecto. ¿Sí? Entonces, yo necesito primero sintetizar porque no tengo más de 4 diapositivas. Segundo, seleccionar la información más relevante. ¿Sí? La parte diagnóstica general, cómo tenía antes, qué es lo que quiere el cliente, cómo voy a diseñarlo y cuáles van a ser los costos y tiempos de entrega, qué es lo que el cliente quiere. ¿Qué solucionarle? ¿Cómo está antes? ¿Cómo te voy a entregar? ¿Cómo es el diseño técnico? Y cómo es la parte, en este caso, de cronogramas y de costo. Inclusive
identificarle que el cliente pueda tener un retorno de esa inversión, no un gasto, de esa inversión. Entonces, sí se puede hacer en 4 diapositivas un trabajo bien hecho y bien presentada la información del proyecto. Bien. Llegamos a la metodología ágil o ágil. Dentro de la metodología ágil, pues primero es iterativa para cualquier trabajo y de sobremanera es una palabra de moda dentro del campo del desarrollo de software. ¿Sí? Es la palabra favorita, el profesor que le da desarrollo de software para arriba y para abajo, metodología ágil, que Scrum, que Kanban, etc. ¿Sí? Dice que, y lo que ya le he venido diciendo, ágil no es una metodología de proyecto, es una metodología de desarrollo de software. ¿Sí? Tiene un conjunto de principios, es un conjunto de principios más que una metodología. ¿Sí? La metodología ágil, más llamada así, es un conjunto de principios para desarrollar software. Bien. Esta metodología, voy a seguirla llamando así porque así se la conoce, más sin embargo, yo hago la aclaración de esta forma. Evalúa los procesos, hace sugerencias de mejoras, empieza a hacer los diseños en conjunto con el cliente, construye, implementa, aplica, luego hace su evaluación y monitoreo y de esa manera dejo satisfecho al cliente. En este sentido, nosotros tenemos que buscar proyectos flexibles y proyectos iterativos que puedan, justamente con las preguntas que me hacían, adaptarla a los riesgos sin que me afecten en términos de costos y en términos de tiempo. Bien, esta metodología ágil, pues, es la más grande y se la implementa, ya vimos, en los diferentes tipos como Scrum, XP, Kanban, Scrumban, entre otras cosas. Sin embargo, a veces se torna confusa, puesto que los procesos o los proyectos que se utilizan, pues, están de acuerdo o no están de acuerdo con los principios en los que se definen los requerimientos del cliente. ¿Sí? Es decir, hay que conocer y cambiar la cultura. A veces no es fácil, te encuentras con actitudes diferentes o con involucrados que dan en oposición. Empiezan a determinar y definir estrategias de difusión y comunicación. Identifica las áreas de resistencia al cambio. Ya tengo eso como una especie de riesgo que tengo que ir identificando. Y además empiezo a diseñar o adaptar a la medida esta doctrina de la metodología ágil. Bien. La Scrum, pues prácticamente es una derivación de la metodología ágil y dice que me sirve cuando el equipo es pequeño, es multifuncional y además autogestionado. Es decir, hace que el proyecto sea simple y rápido. Tiene principios y procesos para mejorar la entrega. De esa manera, pues yo me voy a dar cuenta que se lo hace de manera rápida, comunicativa, interactiva. Además, es aplicable específicamente en el desarrollo de software, donde esta es una de las más populares y sencillas para poner en práctica dentro de la familia ágil. Bien. Dice que el Scrum también está estructurado para el desarrollo y mantenimiento de productos complejos. ¿Sí? Tiene un enfoque ligero en donde genera roles, reuniones y herramientas, hace que ésta sea funcional, valiosa y distribuible. Sin embargo, no quiere decir que no funcione en proyectos de desarrollo, es decir, en equipos híbridos sí lo funciona, sí lo hace. ¿Sí? Si nosotros vemos, empezamos seleccionando los requisitos de todos, ¿sí? Se empieza a hacer una planificación iterativa de tal forma que sea adaptativa, asimismo la ejecución se adapta a la planificación iterativa, empieza a hacer sincronizaciones no diarias, sino en el tiempo que usted lo requiera, empieza a hacer la demostración de requisitos con las pruebas conceptuales, hace retroalimentaciones y lógicamente hasta que llega a un toque final de su proyecto tal como el cliente lo ha solicitado. La metodología Kanban es una metodología de gestión de proyectos que en cambio me enseña el aprendizaje, ¿sí? Con su historia, sus principios, ventajas. Es similar al Scrum, bastante similar al Scrum, sin embargo es más evolutivo y su aterrizaje
es menos prescriptivo. ¿Sí? Esas son las diferencias. El Kanban realmente, esto, mire, si ustedes lo ven, aplica en la gestión del proyecto. ¿Sí? Yo tengo tareas, voy ejecutando y me voy dando cuenta cuáles están finalizadas, cuáles están en curso o cuáles no están ejecutadas. Es ligera en los procesos, es bastante flexible y además dice que tiene un enfoque rígido, enfoque que es muy diferente, ¿sí? Y además la consideran como la más simple. Igual no quiero entrar en polémica, ¿no? Cada autor, me refiero de Kanban, de Scrum, de Agile, de PMI, de PMBOK, etcétera, su producto es el mejor. Pero hay que respetarlos y para estar seguro y no estar de acuerdo, yo tengo que haberlas analizado y conocerlas. El Scrumban, pues, es una combinación entre el Kanban y el Scrum. Prácticamente lo vemos aquí. Es un enfoque mixto y más que todo el Scrumban dice que conserva el Scrum diario. Sin embargo, es bueno para el desarrollo de productos o proyectos cuando la visión es clara, cuando existen requisitos evolutivos, cuando hay una hoja de ruta clara, es decir, todo está planificado y además cuando en el proceso se requiere incluir soportes y mantenimientos. También se me genera la metodología de Lean, dice que es racional y elimina lo innecesario, ¿no? Miren, racional y elimina lo necesario. Eso significa que es más, desde el punto de vista económico y técnico, es mejor. Desde el punto de vista técnico y económico, porque hace que el producto sea más barato, sea más rápido de hacer y hace asimismo que lo entregue de manera más rápida. Está centrada y, como lo dice allí, es más eficiente, ¿no? Es el padrino de ágiles. En otras palabras, hacer más con menos. Y toma las 3 M's, conocida como desperdicio, muda, mura y moody. Muda, pues, elimina los desperdicios. Cuando usted empieza eliminando desperdicios, eso es ganancias ya económicas. ¿Sí? Eliminar variaciones, el mura. Si yo elimino variaciones, elimino tiempo, elimino riesgos. Y si elimino sobrecarga, entonces significa que vamos a ser más eficiente, más rápido. Y si yo logro terminar un trabajo antes de tiempo, eso implica también dinero, implica costo. Bien, si hay preguntas, por favor, la pueden ir haciendo. La programación extrema o XP, pues realmente se lo utiliza en desarrollo de software, pues me permite también mejorar la calidad y garantizar la capacidad de respuesta evolutiva en los clientes, ¿no? Y vemos asimismo desde la etapa de planificación, diseño, codificación, desarrollo y pruebas. Prácticamente es como que si nosotros tuviéramos aquí también los 4 cuadrantes, pero de una manera invertida. La metodología Waterfall, o conocida como en cascada, pues muy a menudo también se la conoce como SDLC por sus siglas en inglés, es muy simple, y el desarrollo de las actividades, pues, es desarrollarlas de una manera inicial, hacerlas bien, no repetitivas, para evitar estar cayendo, perdiendo tiempo en cuestiones de ajustes. Proporciona un producto final al cliente mucho más predecible. La Spring, el del Prince2, pues dice que me permite controlar los proyectos y no deja nada al azar, pues realmente fue desarrollada en el Reino Unido para proyectos de TI, inicialmente en el año 96, es reciente. Realmente, Brian, lo que pasa es que, como le decía, a ustedes los profesores Scrum, Prince, metodología en cascada, en espiral. Le meten en la cabeza que es una metodología para desarrollo de software. La metodología en cascada, desde el punto de vista, olvídate de la explicación que te voy a dar, olvídense en este momento de que me puede servir para una metodología, perdón, para un desarrollo de software. Un proyecto informático en general, no importa si es software, si es plataformas, etcétera, IoT. La metodología en cascada realmente significa, y eso sí lo hacemos diariamente. Bien, voy a poner un ejemplo sencillito. Cuando yo voy a cocinar, estoy cocinando, ¿qué hago? Estoy probando, ¿verdad? Sigo cocinando y la estoy probando a cada momento. Cocino, pruebo, incluso ya cuando está finalizado, vuelvo a probar. Eso es una metodología en cascada. Bien.
Segundo, cuando nosotros vamos haciendo, ahora sí vamos al proyecto informático, voy a irme a un cableado estructurado. Bien. Primero, ¿qué yo hago? Veo el recorrido de cómo voy a poner el cableado. Pongo el cableado y empiezo a revisar, a ver si está bien, va bien por allí. Sigo continuando con el cableado hasta llegar al punto de enlace. ¿Sí? Vuelvo a revisar. Eso es una metodología en cascada. Yo no diría que todo lo que hemos visto no va a desaparecer nunca. ¿Qué va a desaparecer? Las cuestiones evolutivas. ¿Cuáles, por ejemplo? El computador Core i3, pues ahora habrá un Core i5, Core i7, no sé cuáles estarán por allí. Si antes había servidores físicos, ahora hay servidores virtuales. Sigue teniendo el mismo concepto, pero lo único que está es cambiando su evolución dinámica. ¿Sí? Ángel, a ver, primero la viabilidad que escuchemos. Bien, antes de yo implementar una metodología, yo tengo que aplicar la viabilidad. A ver, vamos aquí un ejemplo. Aquí tengo a la mano algunas plumas. ¿Sí? Tengo algunas plumas, vamos a ponerles así. ¿Sí? Miren, ve. Yo digo que quiero comprar plumas porque necesito tomar apuntes. Entonces yo voy y me encuentro con 4 plumas. Eso se llama 4 formas de solucionar mi problema para tomar apuntes. Eso se llama la viabilidad. Entonces yo digo, bueno, voy a decidirme por la Bic azul. Deseché las otras 3 y me quedo con la Bic. Eso es la viabilidad. Hasta allí no he utilizado ninguna metodología. Bien. Recién, cuando yo cojo la pluma, allí sí yo ya digo, a ver, voy a utilizar la metodología X. Y empiezo a decir, a ver, la metodología X es adaptativa con este casco azul, sí. Es adaptativa con la forma como la cojo, sí. Es adaptativa con la punta, sí. Entonces, la selección. Después de que usted seleccionó una. Después de que hizo el análisis de viabilidad. Bien. Allí sí te va a garantizar 100%, sí te va a garantizar 100% el éxito del proyecto. ¿De acuerdo? Bien. Interesante las preguntas. Bien. Luego vamos a llegar a la matriz de marco lógico. Bien. La matriz de marco lógico, les decía, es la base de la metodología Semplades, es sencilla, al inicio es difícil, es complicada, porque están como quien dice, como cuando uno aprende recién a leer y a escribir. Al principio le duele la mano, no quiere leer, se cansa, te arden los ojos, tienes pereza. Una vez que ya tienes habilidades, que ya aprendiste, es fácil. Así es la metodología de marco lógico. De aquí en adelante nosotros la vamos a llamar MML o simplemente ML. Bien. Tiene muchas definiciones y todas implican en que también es una herramienta, ¿sí? Que me permite establecerse como un instrumento y más que todo es una herramienta analítica que me sirve para todas las fases del proyecto. Diseño, desarrollo, implementación, pruebas. Esta herramienta también es un lenguaje universal, es decir, usted en cualquier parte del mundo dice marco lógico y ya entienden de qué se trata. Bien, lamentablemente dentro del campo de la informática creen que marco lógico no les sirve. Sí, porque también es una herramienta metodológica. Es decir, en la cocina cualquier cuchillo me sirve para cortar, grande, pequeño, mediano. Así son las herramientas metodológicas y más aún la matriz de marco lógico. Bien. La matriz de marco lógico es una herramienta bastante racional, es una herramienta bastante sencilla que está compuesta por 4 filas y compuesta por 4 columnas. 4 filas y 4 columnas. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. En la columna 1 yo tengo algo que se llama resumen narrativo. En la columna 2 yo tengo los indicadores. Los indicadores son los elementos que me van a permitir
ir dándome cuenta de los riesgos del avance de mi proyecto. La columna 3, los medios de verificación, donde voy comprobando que lo que estoy desarrollando efectivamente lo puedo probar. Y miren, ve, miren las preguntas anteriores. Tengo una columna 4 de los supuestos. En otras palabras, durante todo el proyecto siempre voy a tener riesgos. Siempre voy a tener riesgos. Pero esos riesgos yo ya los he identificado en la parte de diseño. Por lo tanto, si ya los identifiqué en la parte de diseño que van a aparecer durante todo el proyecto, eso implica entonces que no tiene por qué aparecer ningún imprevisto fuera de lo que ya tengo aquí mencionado. Si apareció fuera de lo que tenga mencionado, entonces significó que usted no desarrolló bien esta parte en el diseño. Error, se le pasó por alto. Bien. ¿Qué otra situación? Yo voy a tener en la fila 1 todo lo que es la finalidad, es decir, darme cuenta en última instancia cómo el proyecto me garantizó el éxito, me garantizó solucionar el problema. Me va a determinar en la columna 2 un propósito. Todos los proyectos tienen un propósito. En otras palabras, todos los carros tienen un volante. En otras palabras, todos los carros tienen un pedal de freno, un acelerador, un embrague. No tienen 2 ni 3. Idealmente hablando. Cuando nosotros vamos a jugar fútbol, tenemos que meter gol en un arco. No nos ponen 2 ni 3 arcos. Sabemos que tenemos un arco de nuestro adversario y un arco nuestro. Y a donde tenemos que meter el gol es en el arco del contrario. Ese es el propósito, es único. Los componentes del proyecto son las partes del proyecto. Son las partes. Por ejemplo, en un desarrollo, en un proyecto informático en general, ¿qué tengo? Tengo un diseño y tengo un desarrollo. Bien. Y las actividades son las tareas que yo necesito realizar para obtener las partes del proyecto. Observamos que hay indicadores y medios de verificación a todo nivel y algo importante, en las actividades yo pongo el presupuesto de mi proyecto. Pongo el presupuesto de mi proyecto. Bien, si hay preguntas las pueden hacer. La matriz de marco lógico tiene ciertas características y ciertas limitaciones. Bien, dice que me sirve para planificar, me sirve de un sistema de gestión de toma de decisiones, me permite hacer participar a los involucrados que estén en consenso, es una herramienta bastante sencilla y que me muestra, ya lo vimos, en una matriz de 4x4 toda la información del proyecto, es transparente y su análisis para la toma de decisiones la visualiza de manera clara. Bien, ¿cuáles son las limitaciones? Lamentablemente que me lleva a que seamos formales. Esto es para los desordenados, es un problema para los que no les gusta acatar procesos. Sin embargo, dice que cada marco lógico es fruto de un análisis que va a depender de ¿qué? De la información del proyecto, de la capacidad del equipo de planificación, de la consulta de los interesados y de las experiencias al final de cada proyecto. Es decir, ¿qué aprendí? ¿Qué me di cuenta? Entre otras cosas. Bien. Ya unos 5 minutitos más, Dios mediante, quiero ver hasta dónde llegamos en estas láminas y ahí quedamos, ¿no? Para no cansarlos más. El marco lógico, su objetivo es estructurar los proyectos y me deben contribuir primero a solucionar problemas con pocos recursos, ¿sí? Debe ser eficiente y cuando hablamos de construcción ciudadana significa que es participativa. Bien. Es una técnica complementaria a toda la parte técnica especializada que nosotros podamos ponerle en informática, en eléctrica, en electrónica, en mecánica, en civil, en donde querramos, ¿sí? Se la utiliza en todo el ciclo del proyecto y más que todo me permite ser analítica y reflexiva en el momento que voy viendo a las áreas de responsabilidades cuando se las aplica. Bien. En resumen, todos queremos esto, que el proyecto sea un éxito, que el proyecto
sea un éxito, que adicionalmente todos los intereses de los involucrados se cumplan, que las asignaciones sean equitativas, planificaciones adecuadas, que aborden todos los problemas reales que efectivamente identifiqué. El equipo nuestro debe estar motivado, ser competente, el proyecto de gestión sea eficaz, que se respeten los compromisos, organización y más que todo, que todos los beneficios o metas sean claramente identificados. Bien. ¿Por qué se desarrolló esta herramienta? Primero, porque se dieron cuenta que los proyectos no tenían precisión y no estaban relacionados con la solución. Porque se daban cuenta que más eran los proyectos fracasados que con éxito. Y además porque nunca había un responsable de las asignaciones de tareas o actividades. Esta herramienta conceptual adicionalmente permitió solucionar problemas de diseño porque se detectaban cierta imprecisión o cierta precisión, las responsabilidades eran difusas y además no había una claridad, como le decían antes el compañero, ¿cómo sé si va a haber un riesgo? ¿Cómo sé si va a funcionar? Y ya antes de funcionar nos persignamos, Diosito, por favor que funcione. Así no funcionan las cosas. Dios no nos ayuda a funcionar algo bien que no esté bien hecho. Sí, es por lógica. El marco lógico me presenta la información en sintetizada con resultados en un cuadro de matriz de 4x4 y me permite tener coherencia interna con una relación medio-fines. Medio-fines. Entonces ya me acuerdo y digo objetivos, árbol de objetivos. Bien. Lotería. Toda la información del árbol de objetivos, usted la copia y la pega a la matriz de marco lógico. Significa que si usted hizo bien el árbol de objetivo, su matriz de marco lógico le va a salir bien. Significa que si usted hizo mal el árbol de problemas, todo de ahí en adelante va a estar equivocado. Bien. Entonces, hay que fusionar el marco lógico con el ciclo de la gestión de proyectos y entonces nos vamos a quedar aquí. Los fundamentos y enfoque sistémico del marco lógico. Bien. Queridos alumnos, ¿alguna pregunta? Vamos a quedar allí, no quiero cansarlos. Dios mediante, nos vemos el día viernes. ¿Sí? El día viernes. Preguntas, por favor. Bien. Gracias, Lady. Bien, entonces, la verdad que creo que ha sido una clase, realmente gestión de proyectos muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Miren, se le estoy enfocando como que sean profesionales, independiente del tipo de proyecto informático que tengan. Sí, si ustedes le logran enfocar de esa manera, ténganlo por seguro que el éxito va a estar garantizado. Cuando hablo del éxito, implica a que el contrato fue exitoso en términos de entrega de producto y en términos de ganancias mía económica y ganancias económica para el cliente. Bien. De mi parte, gracias, que tengan buenas noches, que descansen, por favor, revisen la información que está en la plataforma. Ya mismo se suben las clases para que ustedes puedan tenerlas a la mano, la clase explicada en este caso. Bien, que descansen, buenas noches y nos vemos. Hasta pronto.